Castaneda Jaramillo Javier Homero. Callejas Barona Fernando. Presente. Celi Santos Guillermo. Presente. Presente. Cuesta Concaria María Mercedes. Presente. Presente. Rivadeneira Bustos Carmen. Ron Herba César Eduardo. Presente. Presente. Solís Carrión Doris. Presente. Zambrano Valle Mauricio. Presente, buenos días y feliz año con todos. Gracias. Presente. Zambrano Vera Mariano. Albornoz Vintimilla Esteban. Presente. Presente. Una vez verificada la asistencia de los miembros de la comisión especializada, se informa que se encuentran presentes 9 de los 13 asambleístas que integran la comisión. Por tanto, tenemos quórum reglamentario para sesionar, señor presidente. Siendo las 9:38, damos por instalada la sesión. Solo antes de leer el orden del día, yo primero quería desearle el mejor de los cumpleaños, un poquito atrasado, pero estamos ahí. César, feliz cumpleaños, pues el 3 de enero cumplió un año más. Y también Homero, que cumplió el día de ayer, pero bueno, él seguramente... Sí, entonces, pero le damos un abrazote también a Homero, pues vicepresidente de la comisión. Ya le... 9 días después, claro. Muy bien. Así es. Y segundo, bueno, agradecerles a ustedes por el apoyo que tuvo la ley de emprendimiento, que conjuntamente con César pues le pusimos mucho impulso, le trabajamos, y agradecerle porque todas las intervenciones por unanimidad, a todo el equipo de trabajo, los miembros de la comisión, al equipo asesor, a la secretaría, porque también es un trabajo de ellos, es fuerte, duro, pero gracias a los asesores de César que han estado ahí, Agustín que está por aquí, que ha estado ahí dándole todas las ganas a un proyecto. Y lo importante es cuando se piensa en el país, consenso, se consigue unanimidad y todo. Muchas gracias. Creo que además ha habido muy buena reacción, más que de los medios de comunicación, de la gente. Si revisan un poco en redes, jóvenes han activado muchísimo y están muy contentos. Claro, los medios de comunicación no dicen una palabra hoy día. Yo por eso puse un tuit hoy día. Dijo, las buenas noticias no son noticias. En las portadas de ningún medio de comunicación dice absolutamente nada de la ley. Quizás ya me llamaban a decir que de gana he puesto el tuit, pero bueno, ya puse. Reclamando a los medios de comunicación. ¿Por qué es así? Porque ayer también en la aprobación y tampoco los medios de comunicación estuvieron. En la televisión. Puse las portadas del día de hoy, capaz que ya me tira el pato, pero bueno, ya puse. Está bien. Es que las buenas noticias nunca son noticias, ese es el tema, sí. Por este tema, sí, no ha habido interés en algunos medios de comunicación, en la radio sobre todo. Sí, yo también he tenido algunas entrevistas en la radio. Agradecerles mucho, ¿no? Pues, acotar a esto, felicitándolos a todos por la ley en realidad, pero yo creo que sería un buen inicio de la asamblea y como parte de la comisión el empezar a trabajar en el seguimiento de esta ley y realmente tratar de involucrarlos, invitarlos aquí, por ejemplo, a los GATS, a las diferentes organizaciones, pero ya para la difusión de la ley, porque una ley escrita, es bueno tener una ley escrita, pero una ley que sea eficaz, que se cumpla, es mucho mejor. Entonces yo creo que podríamos iniciar alguna actividad de este tipo como ejemplo realmente dentro de la asamblea de seguimiento y aplicación de la ley de forma permanente. Creo que entonces Guillermo y luego César. Sí, simplemente 3 cosas rápidas. Nuevamente desearles a todos ustedes un gran año 2020. 3 temas que tenemos nosotros como comisión en agenda. El uno es la ejecución presupuestaria, que hay un compromiso por parte de la comisión. Sería bueno, presidente, que usted establezca una agenda, si la hacemos bien mensual o la hacemos trimestral, pero es un tema que hay un compromiso por parte de la comisión y es fundamental hacer ese seguimiento. El segundo es justamente lo que decía el colega Rubén Bustamante en relación a que una ley muy bonita escrita no puede quedar en eso. La ley tiene que quedar justamente en acción, en pragmaticidad. Yo decía ayer, los corviches no se hacen con palabras, se hace con verde y con maní. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer acá, el seguimiento para que el Ejecutivo y todos los sectores cumplan con esta ley que de al menos en un 80% ejecutarse
yo considero que vamos a cambiar el panorama. Y para esos agoreros que esta ley no trae empleo, realmente yo a veces no entiendo a la gente. Siempre piensan en negativo. Yo soy una persona que pienso siempre en positivo y creo en la buena fe de la gente. Y yo sí considero que esta ley va a ser muy potente para los ecuatorianos, y en particular de los jóvenes, que son los que más desempleo tienen hoy día en el país. Y esa es una realidad que no podemos ocultarla. Y una tercera consideración, señor presidente y colegas legisladores, para que dentro de la presente sesión, ya le había comentado al presidente, recibamos al académico Flavio Arosemena, que quiere hacer una disertación, él es académico de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, al respecto de un proyecto de ley que está presentando en relación al cuidado de la imagen pública en general. Entonces me parece que es interesante, si ustedes así lo consideran, que está él ya llegando acá y cuando el presidente así lo determine, sea recibido en comisión general. Muchísimas gracias, colegas legisladores, señor presidente. Pero nos avisas, cuando llegue yo creo que todos estamos de acuerdo para escuchar totalmente, sí, viene de Guayaquil y todo, lo menos que podemos hacer es recibirle, pues. Sí, César, por favor. Presidente, me uno a los saludos, a los mejores deseos para este año para todos los asambleístas y particularmente para todo el personal de secretaría, de asesoría que nos acompañan todo el año. Agradecerles, como ayer les puse en el chat de la comisión, por el apoyo a la ley de emprendimiento e innovación. Sin el apoyo de ustedes, créanlo, no hubiera salido. Pocas veces, presidente, se tiene en la Asamblea Nacional una votación unánime. Son 2 o 3 en el año o en los periodos, y esta es una de las votaciones que ha sido unánime, donde hemos roto todo lo que son barreras ideológicas, porque las cosas buenas para el país son buenas para el país y no se puede decir otra cosa. Esperemos que el efecto de esta ley impacte en el desarrollo nacional. Veamos cómo viene el veto, esperemos que venga un veto mejorado, esperamos que venga un veto del Ejecutivo con incentivos en la parte económica, financiera para los emprendedores, que venga un fondeo de parte del Estado para financiar los proyectos de emprendimiento. Esperemos que sea un complemento importante aprovechando de esta ley, pero en todo caso, si no llegara eso a ocurrir, la ley es buena, la ley abre un futuro al país y creo que la Asamblea arrancó este año con un buen pie, con un pie positivo, dándole al Ecuador una ley buena. Me uno a los comentarios de Guillermo. Nosotros nos tocó este año también hacer el presupuesto. No nos envió el Ejecutivo a nosotros el tema puntual de la ejecución presupuestaria. Fue la Comisión de Régimen Tributario que tampoco lo trató, presidente. Necesitamos oficialmente pedir al presidente de la Asamblea y al presidente de la Comisión de Régimen Tributario que nos haga conocer cuál es la situación respecto a la ejecución presupuestaria del año anterior. Porque eso tenía que ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Y eso no se ha tratado. Es un tema complicado, un tema delicado, se está incumpliendo y por lo tanto, si nosotros vamos, como corresponde, a hacer el seguimiento del tema presupuestario, no podemos nosotros cargar el muerto de algo que no ha venido a esta comisión. Así que eso es importante puntualizar, presidente, porque después van a decir la Comisión de Desarrollo Económico no hizo la revisión de la ejecución presupuestaria. Y entonces cada cosa en su lugar, presidente. Así que nada más, gracias a todos, un abrazo grande para este año. Gracias, presidente, y saludo a todos los compañeros. Sumarme también a la congratulación, yo creo que este fue un esfuerzo colectivo. Felicitar a los proponentes y también reconocer la apertura que ustedes tuvieron para todas las inclusiones. Yo creo que se logra consenso cuando los proponentes de una idea original también tienen la apertura para ir incorporando las diferentes perspectivas, y yo creo que esa es una de las principales riquezas precisamente de esta comisión. Por eso logramos generar una buena cantidad de leyes positivas para la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas, y en esa tónica hay que seguir. Más bien, continuando el hilo del trabajo para este año, quería proponerle, presidente, que podamos cruzar ideas para la planificación, las prioridades de leyes. Creo que las que hoy se han colocado en la sesión
son sumamente importantes, el tema de la electromovilidad, el tema de la ley de turismo, que al encontrarse para segundo debate debería ser una de las prioridades que nosotros nos coloquemos, y insistir en una idea positiva que creo que compartimos todo el grupo, de socializar las leyes aprobadas en territorio. Yo propondría que al menos en las provincias a las cuales nos pertenecemos podríamos ir diseñando en el primer trimestre, como parte de la rendición de cuentas, el poder socializar lo que esta comisión le ha entregado al país. Hay que combatir esa mala apreciación, ese, digamos, estándar negativo respecto de la Asamblea. No somos un todo homogéneo, y yo creo que habemos colectivos y asambleístas muy responsables que trabajamos a conciencia y que en el año pasado hemos entregado importantes aportes para el país. Sí, entonces, bueno, está pendiente, por ejemplo, un tema de, tenemos que hacer una sesión en Manabí y podríamos hacer también la asociación de la ley, hay una agenda que está puesta. El taller para la ley de turismo es muy importante. El taller para sí, el taller también que teníamos planteado, sí, el representante no está actualmente. Fernandazo, ¿qué tal? Gracias, compañeros, compañeras, deseándoles un excelente año. Felicitaciones también por el trabajo que ha venido desarrollando nuestro equipo de asesores personales y de nuestros despachos, y también de la comisión durante este año, que sin duda fue un año de éxitos para la Comisión de Desarrollo Económico. Cabe destacar que nos fue muy bien. Cuando se trabaja, pues se va bien. Es realmente una comisión que de a poco ha ido convirtiendo en un referente en el contexto de la Asamblea por los aportes que está haciendo en materia legislativa, y creo que este año que viene no puede ser la excepción. Sí me gustaría, presidente, que en la próxima reunión trabajemos en un punto del orden del día específico se trate sobre la agenda de la comisión para este año, para priorizar las leyes que vamos a trabajar, y así como también para poner ya en un cronograma cuáles son las acciones que tenemos que hacer. Yo soy partícipe de que nosotros debemos trabajar en el territorio, y eso debería ser quizás una suerte de desafío de esta comisión en este año. Leyes como la de turismo, trabajarla desde Quito, me parece que es estar muy distante de las realidades territoriales. Me parece que deberíamos estar en Manabí, y eso propongo, presidente, para que la comisión se reúna o establezca dentro de la agenda territorial de este año. En primera prioridad, tenemos ya muchos temas pendientes, hemos dejado pasar, reunirnos en Manabí. Ahí hay ley de turismo, en materia económica tenemos tema pesquero, que yo sé que no está en nuestra agenda, pero tiene que ver mucho con el desarrollo económico, y la gente también quiere hablar de ese tema. Está el tema del desarrollo agropecuario, la gente quiere hablar del tema. Hay una ley que por alguna razón fue a parar a soberanía alimentaria, pero es, por ejemplo, la ley de fomento agroindustrial, y que si no la va a asumir la ley de desarrollo, la ley de la Comisión de Economía, de soberanía alimentaria, yo pienso que nosotros bien pudiéramos asumirla, y es una ley urgente. Y si nosotros analizamos qué es lo que tendría que hacer la comisión en este año, la comisión debería trabajar sobre iniciativas para generación de empleo, y eso debería nosotros concentrarnos en la agenda que vamos a desempeñar para este año. Así que, presidente, yo formalmente pido y elevo a moción que la próxima semana o la próxima reunión, en un punto del orden del día, tratemos sobre la agenda de la comisión para este año, dando preferencia a las leyes que generan trabajo, empleo, y sobre todo al trabajo territorial, con el acápite de que es necesario que cumplamos con este compromiso pendiente en la provincia de Manabí y en otras provincias que hemos quedado. Cordón fronterizo, por ejemplo, también sería bueno hacer una evaluación. Ha quedado pendiente, presidente, en esta comisión, sería bueno hacer una revisión de parte de la Secretaría de todos estos informes que los funcionarios nos deben. A lo largo del año anterior hay un montón de deudas de informes que tienen los funcionarios con la comisión, y si más no me acuerdo,
Uno es sobre la Ley de Paz y Desarrollo Fronterizo, que tanto lo lideró y fue impulsada por el Ministerio de Defensa, y que de lo que sé únicamente sirvió para comprar más helicópteros y lógicamente armamentos, pero la parte del desarrollo se quedó de lado. Entonces tenía que ir complementado lo uno con lo otro en materia de desarrollo fronterizo. Y, presidente, para concluir, sí es necesario de que en el ámbito del control que vamos a hacer a la proforma presupuestaria, parece que debemos tener una metodología para que no establezcamos una suerte únicamente de comparecencias que luego no le podamos hacer seguimiento. Creo que en la proforma hay que ponerle indicadores, ¿no? Sí, pero o sea, deberíamos tener un sinnúmero de indicadores para que bimensualmente o trimestralmente vayamos sujetos a esos indicadores y podamos tener una línea de comportamiento frente a ello. Hay algunas cosas sensibles que quedaron de la proforma que me parece que nosotros sí debemos hacerle seguimiento, por ejemplo, la monetización de activos. Y es algo que ya en la proforma anterior se pusieron 1.000 millones y no pasó nada. Y no se olvide que en esta monetización de activos nosotros hemos observado algo que es clave: cómo se vamos a ir a esta suerte de concesiones del sector público al sector privado si no se tienen los balances. Entonces, lo uno nos va a llevar a lo otro también para hacer control político en otra ley que nosotros ya trabajamos, pero que quedamos en mejorar, la ley que reforme las empresas públicas, ya no solo en los dos temas que tratamos en el Pleno, sino en una ley de reforma integral. Y ahí pudiéramos caer en la revisión. Entonces, esos temas y esas preocupaciones como que deberíamos tenerlas en un mapa completo, en una hoja de ruta, para concentrarnos en esa tarea legislativa del presente año. Gracias. Gracias. María Mercedes, concluiríamos luego. Presidente, buenos días y buenos días con todos. También me uno a las felicitaciones de feliz año, porque esto no me puedo quedar atrás, que ese año pues sigamos trabajando todos de la misma manera que hemos venido trabajando, porque ha sido realmente un año muy productivo y eso creo que los demás colegas aquí en la Asamblea se dan cuenta. No es por ser vanidosos, pero somos la comisión más productiva de la Asamblea. En los últimos meses hemos sido, y en el Pleno sin duda hemos sacado pues las leyes que hemos sacado. Somos la comisión más productiva de este Parlamento, y realmente eso nos llena de orgullo, porque eso quiere decir que se puede trabajar, y se puede trabajar cuando hay decisión de hacerlo y de buena manera, porque somos una comisión multipartidista y aquí pues casi todo sale por unanimidad, presidente, y eso también se debe a su liderazgo, así que lo felicito. Mi intervención va porque definitivamente, como dice Fernando, si bien hemos trabajado y hemos sacado algunas leyes, también tenemos algunas deudas, y es que nosotros comenzamos en esta comisión con la ley de artesanal y no la hemos terminado, presidente, y eso es una deuda que tenemos, exacto, y eso es algo que tenemos que terminarlo. Tenemos 1 año y medio y es algo que tenemos que terminarlo, porque lo empezamos, y esta ley viene no de este periodo, sino del periodo anterior. Entonces es algo que tenemos que terminar, no podemos dejarlo abierto, sino más bien lo pongo en este momento en la mesa para que podamos terminarlo. Gracias. Gracias, María Mercedes. Gracias por sus palabras. El tema de la ley de artesanal, sabemos los nudos críticos que tenemos, pero va a ser la mejor prueba de que vamos a poder llegar a consensos, y creo que tenemos que retomarlo. Estamos de acuerdo. Hay mucho problema con los dirigentes artesanales, con la gente que busca espacios, no perder espacio, en fin, bien complejo. No querían la ley, vienen y todos los artesanos nos montan ahí un... Sí, no, y nosotros estamos, a pesar de eso, comenzamos a caminar, a construir las cosas, todo, ya comenzaron a haber dificultades. El otro problema que teníamos es que crear una ley de artesanal sin incentivos tributarios es una ley vacía, digamos. Y claro, el Ejecutivo se comprometió 10.000 veces en enviarnos el proyecto de ley con los incentivos y nunca llegó. Vamos a presionar ahí nosotros, presidente. Sí, así es. Tenemos que darle esa ley al país. Les dimos haciendo inclusive a los incentivos tributarios al Ejecutivo para que ya nos remitan, para que se complemente con la ley, pero no hemos recibido. Pero ese es el gran desafío que tenemos, esa va a ser la mejor prueba que vamos a tener hasta concluir nuestra gestión como asambleístas. Gracias a todos. Entonces, la próxima sesión vamos a revisar la agenda que estaba programada para el año
como mayo 2019, mayo 2020, es importante actualizarla, revisarla y priorizar como plantea Fernando. Entonces, la próxima sesión está ese punto como punto fijo, ¿sí? A ver, vamos a iniciar la sesión. Le demos lectura al orden del día. Carmita. Sí, procedo con la lectura de la convocatoria, señor presidente. Por disposición del asambleísta Esteban Albornoz Vintimilla, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico y Productivo de la Microempresa, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se convoca a las señoras y señores asambleístas miembros de esta comisión a la sesión número 032 a realizarse el día miércoles 8 de enero de 2020 a las 9 horas, la misma que se realizará en su sede ubicada en el quinto piso del Palacio Legislativo, avenida 6 de diciembre y Piedradita, Ciudad de Quito, República del Ecuador, con objeto de tratar el siguiente orden del día. Tratamiento del proyecto de ley de fomento de movilidad sostenible y desarrollo de la electromovilidad. Segundo, el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la ley de turismo. Hasta ahí el texto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Antes de iniciar con el primer punto del orden del día, nos vamos a declarar en comisión general, darle además cordial bienvenida al doctor Flavio Arosemena, experto en propiedad intelectual, asesor de la Escuela Politécnica de Quibdó, docente de la Universidad Espíritu Santo. Bienvenido, Flavio. Sí, el asambleísta Guillermo Celi pues había solicitado pues que podamos recibir el aporte de usted, doctor. Pues bienvenido y le damos la palabra, por favor. Sí. Sí, gracias presidente, gracias. Quería empezar precisamente agradeciéndoles a todos por el tiempo. Voy a ser breve, sé que la agenda de ustedes siempre ocupada y el tiempo es muy valioso. Estoy aquí porque quiero hablar de una norma legal que, pese a que la Constitución desde el año 2008 ordena que exista, aún no existe. Y es una ley que proteja la imagen y la voz de las personas, tal como ordena la Constitución en su artículo 66. No sé si para pasar en la presentación, ¿alguien tiene algún para poder cambiarla? Ya, usted me ayuda, Alejandro. Gracias. Entonces, quería empezar poniendo ciertos ejemplos puntuales de cosas que ocurren constantemente en nuestro país. Sí. Claro. Sí, correcto, así es. Alexandra, el anterior, por favor. La anterior. Gracias. Sí, la propuesta que les traigo es una propuesta para un posible proyecto de ley de protección de imagen y voz de las personas. Esa es un poco la idea y el tema, ¿no? Me ha tocado vivir estos inconvenientes en el ejercicio profesional y también incluso personalmente, de no tener una ley que de forma clara, especial y concisa proteja la imagen y la voz de las personas. Entonces, he traído esta breve presentación y un texto para que ustedes lo evalúen y analicen si eventualmente se podría convertir en un proyecto de ley. Siguiente. Entonces, quería empezar con ciertos ejemplos de cosas que ocurren, que han ocurrido. Estos son ejemplos reales, obviamente no voy a dar nombres, pero son casos reales de usos de imagen y voz sin autorización. Una persona se toma una foto en una fiesta privada y luego la foto es utilizada sin autorización, en este caso en un reportaje periodístico sobre los festivos que son los ecuatorianos. Esto es un caso real y pasó. Siguiente, por favor. Una persona graba un audio para apoyar una posición y luego el audio es editado sin autorización para que aparezca que el apoyo se lo da a la posición contraria. Esto también es un caso real. Ha ocurrido recientemente aquí en Ecuador. Siguiente, por favor, Alexandra. Una persona acude a un bar y bebe en exceso. Alguien lo filma sin autorización y distribuye el video en las redes sociales, ¿no? Causándole, pues ya sabemos o nos imaginamos todos el problema personal que esto le puede causar. Caso real también. Siguiente, por favor. Una persona comparte una foto íntima por medio de WhatsApp a una persona de confianza y luego esta persona distribuye la foto sin autorización. También un caso real con todos los problemas que esto trae. Siguiente. Por favor, el siguiente, Alexandra. Una persona tiene un audio en un grupo de WhatsApp y luego uno de los integrantes del grupo distribuye el audio sin autorización. También ocurre y se viraliza, por supuesto. Siguiente, por favor. Todos estos casos son reales.
Me he permitido no poner nombres porque no me parece que correspondía, pero son casos reales, la mayoría son casos recientes. Todos estos casos han tenido una incidencia en la actividad económica de personas. A ciertas personas les ha costado su trabajo, a otras les ha costado, si no el puesto de trabajo, pues un serio problema profesional. Y adicionalmente, como sabemos, cada vez hay más actividad económica que gira en torno al uso de imágenes y de la voz. Precisamente por la tecnología, ¿no? La tecnología ha hecho que se vuelva extremadamente fácil tomar una foto o grabar un audio. De hecho, ahora todos tenemos unas cámaras espectaculares que antes solamente tenían los fotógrafos, y también con equipos de audio, y podemos de esa manera en todo momento y en circunstancia tomar una foto fácilmente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, nuestra Constitución, ¿qué dice? Como ustedes conocen, en el artículo 66, numeral 18, la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. La ley protegerá, de forma imperativa, ¿no? La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Han pasado 12 años y seguimos sin tener esa ley, con el agravante de que hace 12 años no existía esto. No, hace 12 años no teníamos estos aparatos que tenemos ahora. No había teléfono inteligente, digamos, ¿no? Habían celulares, claro, pero no teléfonos inteligentes tan buenos. Y repito, es la facilidad lo que ha hecho que esto se convierta. Los casos que les mencioné, casi todos son del año pasado. Y siguen ocurriendo. Creo que todos estamos en redes sociales, directa o indirectamente, y vemos constantemente estos casos en las redes, ¿no? Hoy pasó otro, que ya no alcancé a ponerlo, pero digamos, es algo que ocurre todo el tiempo, precisamente porque ahora tenemos la tecnología que lo permite. Y cuando esta norma constitucional fue creada, no estaba la situación tan grave. O sea, ya había, pues obviamente, la posibilidad de usar la imagen y la voz de alguien sin permiso, pero ahora esto se ha multiplicado considerablemente. Ahí no salió algo, creo. No sé qué pasó ahí. Siguiente. Ya. Entonces, la tecnología eran fotos de teléfonos celulares. La tecnología no puede servir de excusa para infringir los derechos de las personas sobre su imagen y su voz, ¿no? A veces parecería que si la tecnología lo permite, pues debe estar permitido, ¿no? Y si el Internet lo permite, entonces debe estar permitido. Evidentemente, este no es el caso. Entonces, para concluir con la propuesta concreta, ¿no? He traído el texto del proyecto, del posible proyecto, para que ustedes lo evalúen y consideren si es que es viable o hay que hacerle cambios. Obviamente ya eso queda en manos de ustedes, pero quería hablar de los principios que rigen esta propuesta que me he atrevido a traerles. Son 15 artículos, es una norma súper puntual, súper específica, y se rige por los siguientes principios. Primero, como regla general, todos debemos tener el derecho de autorizar el uso de nuestra imagen o voz en las redes, en el comercio, en sistemas de comunicación, en cualquier lugar. Nuestra apariencia y nuestra voz son extensiones de nuestra personalidad. Es algo que pocas cosas son más nuestras que nuestra apariencia y nuestra voz. Entonces, tiene que haber una norma que claramente establezca que yo tengo el derecho de autorizar o no autorizar el uso de mi imagen y voz. No importa si soy un personaje público o no lo soy, no importa si soy un político o no lo soy, si soy un ser humano, debería tener ese derecho. Y ese es un poco el primer principio general de este proyecto. Por favor. El siguiente, frente al uso no autorizado de mi imagen o voz, debe existir un derecho especialmente normado para exigir sanciones al infractor. No normas generales del Código Civil que se convierten en un viacrucis para tratar de lograr que el juez se convenza de que aplican, no, sino una norma especial que diga sí, las personas, tal como lo manda la Constitución, tienen un derecho sobre su imagen y su voz. Si se infringe ese derecho, estas son las consecuencias, ¿no? Incluyendo daño moral, que es tan común en estos casos. Repito, de los que mencioné, varios le costaron el trabajo a la persona. ¿Por qué? Simplemente porque a alguien sin autorización se le ocurrió tomar una foto y difundirla, ¿no? ¿Verdad? Por favor, siguiente, Alexandra, gracias. Obviamente que en ciertos casos especiales y de excepción debe permitirse el uso de la imagen y voz de las personas sin autorización. Esta propuesta que me he permitido traer contempla 8 excepciones. Obviamente que tengo muy presente a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. La idea de esta propuesta no es que de ninguna manera se afecte a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, pero sí es que en todos los demás casos, en donde no se afectan estas libertades fundamentales, se respete la libertad que tengo yo como persona de controlar el uso de mi imagen y de mi voz. ¿Sí?
Eso es todo. Entonces, como decía, estoy a sus órdenes para cualquier inquietud. Me he permitido traer el texto en físico y es muy puntual, son solamente 15 artículos y estoy a las órdenes para venir las veces que sean necesarias y colaborar. Mi interés es exclusivamente como académico y como persona. No es ningún otro que eso. Muchas gracias. Sí, claro, por supuesto. Aquí las tengo. Señor, te doy la palabra enseguida, Guillermo, ¿no? Quería agradecer la presencia del doctor Arosemena en esta comisión y yo me congratulo de que estas iniciativas de ciudadanos preocupados de que se cumpla la Constitución, como usted bien señala, le ha llevado para preparar este proyecto de ley. Lo que yo le iba a sugerir es que, siendo muy importante este proyecto de ley, como ciudadano, lamentablemente, no sé si estoy equivocado, no puede presentar usted esta iniciativa legal para que se trate como ley, pero el asambleísta Celi, quien ha tenido el acierto de invitarle usted a esta comisión, podría eventualmente apadrinar la ley para que cumpla el trámite legal. Está claro. Así que de mi parte, felicitaciones, le agradecemos su presencia. Guillermo, por favor, si querías intervenir. Simplemente yo considero que este tipo de iniciativas son positivas porque nacen de la academia, nacen de la ciudadanía y obviamente el doctor Arosemena la ha traído a bien presentar esta propuesta ante la comisión justamente para que un poco se rebote entre los bloques legislativos. Flavio, aquí están todos los bloques legislativos representados en esta comisión. Hace un momento decía María Mercedes Cuesta, y con mucha razón, y yo certifico aquello, en el país sí se pueden hacer las cosas bien, inclusive con diferencias ideológicas o políticas. Esta es la demostración más clara. Aquí la mayoría de proyectos que nacen de esta comisión y se aprueban en esta comisión son por unanimidad. Tal es así que el día de ayer aprobamos la Ley de Emprendimiento e Innovación en el Pleno de la Asamblea Nacional con más de 100 votos el día de ayer y de todos los bloques legislativos. Y un poco la petición que había realizado el doctor Arosemena era plantear esta propuesta, entregar el documento a todos los bloques legislativos para que sea rebotado y bueno, luego se tomará ya la decisión correspondiente. Yo hacía la pregunta a Flavio, era ¿cuáles son esas 8 excepciones que me pareció muy interesante desde el punto de vista del análisis académico? Muchas gracias y gracias por la oportunidad, Guillermo, especialmente a ti por haberlo permitido. Sí, está clarísimo lo que me mencionó, lamento si no me expresé adecuadamente, pero por supuesto, yo solamente traigo algo para que ustedes lo analicen, no nada más. No, en todo caso su expresión estuvo muy clara. Esta iniciativa, reitero, es digna de felicitarse, simplemente para que esta iniciativa suya pueda cumplirse estos procesos legales y que efectivamente pueda, cumpliendo los requisitos de ley, tramitarse, porque yo también personalmente como asambleísta considero que es una iniciativa muy importante, ¿no? Entiendo, gracias. Así que agradecerle su presencia. Este documento que usted ya tiene, si usted desea, puede dejar aquí en la comisión como testimonio de su presencia y reitero, ¿no?, que se pueda cumplir cualquier trámite legal necesario para que esta ley, esta iniciativa pueda iniciar a tramitarse en la Asamblea Nacional. Gracias por su presencia. Gracias. Las excepciones son 8 y un poco la idea es que desde el inicio pues esté claro que hay excepciones. La primera, por ejemplo, la reproducción y comunicación pública de la imagen, voz o ambas de una persona pública en un lugar, evento o suceso público. ¿No? Evidentemente, si yo soy una persona pública y estoy en un evento público, hay una presunción ahí de que se me va a tomar fotos, de que se va a usar mi imagen y mi voz. La idea no es entorpecer estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera y clara excepción. Segundo, la reproducción y comunicación pública de la imagen, voz o de ambas de una persona privada en un evento o suceso público, siempre que se trate de un asunto de interés general y la persona no exprese su negativa. Entonces, si la persona no es un personaje público, pero acude libremente a un evento público y alguien le hace una pregunta o comenta algo y no dice en ese momento, no quiero que me filme, no quiero que me grabe, pues obviamente el periodista, por ejemplo, tiene toda la libertad para usar esa imagen o esa voz. Tercero, la reproducción y comunicación pública de la imagen, voz o ambas de una persona privada en un lugar público cuando se trate de un asunto de interés general y la persona no expresa su negativa, es decir, además de la imagen también la voz, ¿no? 4, la parodia o sátira de una persona pública, la famosa caricatura, ¿no? Las famosas caricaturas que se usan mucho en nuestros medios. Obviamente esa tiene que ser una excepción, el humor es importante, la posibilidad de criticar es importante y hacerlo por medio de una caricatura también. Lo único que me he permitido sugerir es que no aplique la excepción si el afectado puede probar que fue realizada de mala fe con la intención de engañar o desinformar.
Entonces, si el afectado puede probar que una parodia se hizo especialmente con el ánimo de desinformar a la comunidad, de engañar a la comunidad, que seguramente va a ser muy difícil poder probar algo así. Pero si un afectado puede probar algo así, entonces no aplicaría la excepción. Pero en todos los demás casos, pues una parodia o una sátira es libre si se trata obviamente de un personaje público, porque si es una persona privada no tiene por qué, digamos, estar sujeto a una parodia, no tiene sentido, ¿no? El quinto, la biografía de una persona pública, siempre que contenga hechos ciertos y se deje expresa constancia de que es una biografía no autorizada ni oficial. Estas biografías que se escriben sobre personajes, es importante que se puedan escribir, es importante que se pueda investigar y escribir sobre un personaje público, pero obviamente si esa persona no lo ha autorizado, tiene que decir que es una biografía no autorizada o no oficial, para que quien la lee sepa que pues esto no es algo que ha estado de acuerdo la persona sobre la cual se realiza la biografía. Sexto, la reproducción de la imagen y voz de una persona pública o privada en un lugar público por razones de seguridad. No, a veces a uno lo filman por razones de seguridad. No, si yo estoy en un lugar y me están filmando por seguridad del lugar donde se encuentra la cámara, pues bueno, evidentemente eso también tiene que ser permitido. Séptima, la imagen y voz de una persona durante el cometimiento de un delito. Pues evidentemente, si yo estoy presenciando el cometimiento de un delito, puedo grabar a esa persona y reportarla a las autoridades. Pues eso también debe ser una excepción si es que lo hago infragante. Si en ese momento, durante el cometimiento, yo grabo, no después, no cuando la persona está siendo llevada a algún lugar, sino en el momento, ¿no? Puedo grabar y distribuir. Y los demás usos que sean autorizados por juez competente. Si un juez autoriza, en algún caso en particular, expresamente el uso de la imagen o voz de alguien, pues bueno, es un juez y está autorizándolo y tiene que tener esa libertad para hacerlo. No se considerará que se ha utilizado la imagen o voz de una persona cuando dicha persona no puede ser identificada debido a la falta de claridad de la imagen o la voz, ¿no? A veces se borra un poco la imagen justamente para proteger a la persona o se distorsiona la voz. Bueno, en esos casos no hay inconveniente. Esas son las excepciones que me permito sugerir, pero obviamente la idea es que estén las excepciones que deban estar, pero que no por eso deje de existir, repito, norma expresa que diga que en todos los demás casos, donde no aplique ninguna de las excepciones, todos los ciudadanos, los seres humanos realmente, y los menores a través de sus padres, que eso también lo digo acá, deben tener el derecho de controlar el uso de su imagen y su voz, ¿no? Y creo que algunos lo han también experimentado, ¿no? Ustedes como personas públicas, personajes públicos, tal vez unos más que otros, pero creo que todos alguna vez lo han experimentado y tal vez se pueden identificar un poco con esta necesidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, no, una pregunta que en base a una inquietud que me había señalado el señor secretario, si usted ha podido constatar a través de derecho comparado, se llama, ¿no? Si en otros países ya se aplica esta normativa. Gracias. Por supuesto. Yo me he permitido traer normas del derecho americano, de Estados Unidos, que como ustedes saben es el país que tal vez más respeta la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y sin embargo tienen normas muy interesantes en esta materia. Ellos le llaman right of publicity, derecho de publicidad, porque lo ven desde la perspectiva de controlar o no que se publicite la imagen o la voz. Entonces la mayoría de cosas que están aquí las he traído del derecho americano. En Latinoamérica no he encontrado una ley equivalente a esta. Hay normas dispersas que tratan de hacer algo similar, en Colombia por ejemplo, pero no algo como esto que esté destinado especialmente a proteger la imagen y la voz de las personas. En la Constitución, como en la Constitución lo ordena, creo que ahí está esa puerta interesante para poder hacerlo, dado a que el artículo expresamente dice que la ley debe proteger la imagen y la voz, ¿no? Gracias. Simplemente agradecerle a Flavio por este planteamiento, esta propuesta, señor presidente. Yo le solicito que una vez que Flavio deje el documento de proyecto, nos haga llegar a todos los legisladores de la comisión. De esa manera se puedan presentar también a los bloques legislativos y empezar a analizar un tema que me parece que es interesante, que justamente es defender la libertad de expresión, sí, pero también garantizar el derecho de las personas, que es también muy importante dentro del marco de lo que la propia Constitución manda y expresa. Muchísimas gracias, señor presidente, y felicitaciones, Flavio. Gracias.
Más que una inquietud, es decir, dar mi posición, es en efecto felicitar y decir que esto es un mandato constitucional. Y el primer inciso del numeral 18 del artículo mencionado dice claramente el derecho al honor y al buen nombre. Esto está siendo lesionado como nunca en todos estos tiempos, y debido a lo que debería servirnos para ser mejores y hacer mejor las cosas, pero que la utilizamos también de muy mala manera, como es la tecnología. De tal manera que yo estoy totalmente de acuerdo con la predisposición de trabajar incluso para que esto sea estudiado, analizado, y cuanto antes también lo estudiemos en la comisión para que vaya al seno del Pleno, y creo que vamos a estar de acuerdo, por lo menos la gran mayoría. Felicitaciones nuevamente. Presidente, las mismas palabras suyas cuando usted tuvo la gentileza de encargarme momentáneamente la presidencia, y yo decía que el asambleísta Celi, que ha conocido al distinguido amigo que nos visita, podría apadrinar este proyecto de ley, y los asambleístas de la comisión respaldar con nuestras firmas la presentación de este proyecto, porque mira, si mandamos a los bloques, pues se va a dilatar el asunto. Tú puedes tomar la iniciativa y aquí los asambleístas de la comisión respaldamos. Gracias, señor presidente. La analizamos y damos el respaldo. Muy importante que haya un rebote al interior de cada uno de los bloques. La ventaja de la comisión es que estamos todos los bloques legislativos para hacer un ejercicio interesante al interior y luego proceder. Me parece que es bueno. Sí, mejor todavía, ¿no es cierto? O sea, pero ese que no sea el obstáculo para que la ley entre en trámite. Gracias. Sí, Fernando, ¿tiene una última inquietud? Quería hacerle una pregunta. En el COI, el artículo 178 ya establece las sanciones, creo que es hasta 3 años, cuando se hace mal uso de la imagen de las personas con el afán de hacer daño. Sin embargo, sí hay unos temas recurrentes, especialmente en las redes sociales. Por ejemplo, la utilización de memes y luego esto que deriva en campañas, digamos, mediáticas, utilizando la imagen, la voz, citas descontextualizadas de declaraciones, de pronunciamientos de personas, especialmente en el contexto político, ¿no? Pudiera darse también en el contexto empresarial, ¿no? En el caso de que para causar daño a una empresa o desprestigiar un producto, ¿sí? Realmente en el COIP no está tan desarrollado, porque hay que también, cuando usted señala la posibilidad de establecer sanciones, pero estas, al ser de carácter penal, deberían derivarse directamente al Código Orgánico, es decir, quizás la ley también debería establecer una reforma al COIP para endurecer ciertas sanciones. Y mi pregunta es, respecto de estas campañas mediáticas, ¿cómo usted que la ley pudiera de alguna manera frenar este tipo de ataque, como decía mi compañera, a la honra? Porque es gravísimo lo que sucede. A veces, incluso, por ejemplo, bullying o venganzas personales contra sus parejas sentimentales se dan utilizando este tipo de cosas, pero la mayoría cae en las redes sociales, y cuando caen en las redes sociales como que caemos en un estado de indefensión, y cuando decimos en las redes sociales nadie quiere tocar el tema porque dicen es atentar contra la libertad de expresión. ¿Cuál es su reflexión respecto de ese tema con respecto a las redes sociales, que es, digamos, lo complejo del asunto? Por la pregunta. Sí, que ese es uno de los problemas principales. En la propuesta
se está contemplado. Afortunadamente las redes sociales, todas realmente, y esto también lo he podido experimentar, tienen mecanismos muy eficientes de reclamo, en la medida que uno tenga un soporte para el reclamo, ¿no? Entonces ellos retiran la imagen o incluso cancelan la cuenta. En cuanto a la red, obviamente que eso no libera de la responsabilidad al dueño de la cuenta, ¿no? Al dueño al que hizo el post o al que puso la imagen o la voz sin permiso de la persona. No he incluido aquí sanciones penales realmente, sino solo civiles. Lo que sí me he permitido incluir es daños punitivos, es decir, no solamente el daño moral o económico por el prejuicio que yo pruebe que se ha ocasionado, sino daños punitivos a modo de sanción, para disuadir a futuras infracciones del uso de la imagen o la voz de la persona. El tema penales me parece bien, pero tal vez ahí, como la exigencia es un poco mayor de los requisitos del tipo, hay que tener mucho más cuidado porque es la libertad de la gente que está de por medio. Creo que lo interesante, tal vez lo más importante, es que en el ámbito civil esté esto muy regulado de una forma muy puntual y concisa para que la gente conozca que la ley existe y también disuada, porque yo sí pienso que más de una persona, si sabe que hay una ley y sabe que hay sanciones, va a pensarlo 2 veces antes de tomar una foto y ponerla en las redes, ¿no? Otro tema que aprovecho la pregunta para mencionarlo es que el objetivo de la propuesta es concentrarse en el uso de la imagen y voz de una persona. Obviamente, como decía usted, doctora, la imagen y la voz están vinculadas a la reputación y por supuesto, al buen nombre. Pero la idea no es incurrir, que esto se convierta en una norma que regule todos los ámbitos de afectación al nombre de una persona o a su reputación, sino que se concentre específicamente en lo que respecta al uso de la imagen o la voz. Entonces, por ejemplo, si alguien edita una imagen, en un meme, por ejemplo, de mala fe, con el ánimo de causar un daño, no simplemente de hacer una parodia, que como dije, está exceptuada, eso es ilegal. Si alguien edita la voz de alguien sin permiso, también es ilegal. La norma general acá es que yo necesito un contrato de licencia de uso, que es un documento privado, no tiene que ser por escritura pública ni nada similar, simplemente un documento privado, en donde me autoriza el dueño de la imagen o voz a usarla o a editarla, en todos los casos en donde no haya una excepción. Entonces, si no hay una excepción, yo necesito firmar, sea físicamente o digitalmente, y autorizar a la persona a que use mi imagen o mi voz, y de lo contrario, ese uso es ilegal. Esa es un poco la propuesta, que haya el derecho general con las excepciones que deben existir. Sí, Rubén, por favor, sí. Solamente, totalmente de acuerdo con usted, yo creo que esta ley debería ser de carácter disuasivo. Pero se me ocurre a mí el tema, para un poco diferenciar el tema penal, el tema civil y todas las cuestiones, habría que, no sé, tratar de establecer a lo mejor una especie de escalas de acuerdo a la figura que se le quiera dar en la publicación que se haga, ¿no? Porque todo esto está, de lo que yo veo, un poco en la intencionalidad realmente de causar el daño o no, o de generar una broma de mal gusto, o simplemente el desconocimiento de alguna situación. Entonces no sé si ahí podríamos graduar de alguna manera este tipo de cosas, ¿no? No, de acuerdo, eso me parece bastante interesante y se lo podría incorporar. Obviamente yo estoy a las órdenes para todo lo que ustedes necesiten y colaborar en todo lo que yo pueda y me permita la ley, colaborar, estaré siempre dispuesto. A mí, como repito, mi único interés es personal, pero realmente me interesa, y les cuento tal vez un poco por qué. Yo fui afectado, yo soy un afectado. Uno de esos casos que vieron ahí es mío. No les voy a decir cuál, pero uno de los casos que vieron en la pantalla me ocurrió a mí personalmente, hace ya algunos años. Y pues la ley nunca llegó, y entonces un día dije, la verdad es que si no me muevo tal vez no va a llegar, porque yo como afectado tal vez tengo una experiencia personal, y fue donde me permitió hablar con Guillermo y comentarle y decirle si había alguna posibilidad, porque repito, la Constitución, como ustedes saben, tiene 12 años ya y está el mandato constitucional, entonces es un asunto personal para mí, ¿no? Realmente algo mío que me interesa porque creo que debe existir y por eso estoy acá. Sí, así es. Así es. Sí, hay un tema que es muy importante y dentro del derecho comparado y la tendencia del derecho a nivel universal es que justamente este tipo de delitos o de acciones en contra de la honra, del buen nombre o algún tipo de injuria deje el ámbito penal y entre en el ámbito únicamente pecuniario, que ahí yo creo que está el tema, porque lo otro también puede ser una forma de perseguir lo que es la libertad de expresión, y eso no es lo que queremos. Exacto. Sino que quien infrinja la ley sepa que va a ser sancionado severamente en su
capacidad económica y además en las disculpas públicas que debe realizar al afectado. O sea, esto hay que entenderlo bien, esto no va por el ámbito penal, cuidado, que es ahí donde se puede atentar la libertad de expresión, porque es un mecanismo también de persecución y eso no se quiere. Se quiere lo que dice el derecho comparado y la tendencia del derecho universal, que es justamente ir hacia las sanciones pecuniarias, obviamente potentes, pues no son sanciones pecuniarias de risa, son sanciones pecuniarias potentes porque la imagen, la voz, la honra y el buen nombre de las personas también tienen sobre todo un valor importantísimo en lo que es el ser humano, al igual que la libertad de expresión de cada uno de los ecuatorianos y de los seres humanos. Con eso, presidente, muchísimas gracias. Vamos a contar con toda su asesoría. Yo creo que Guillermo va a validar este proyecto de ley, pues estamos listos para apoyar un tema que sobre todo a las personas políticamente expuestas, puede ser que sean las principales víctimas de gente, los que están en los medios de comunicación. Yo no soy personaje, a mí me pasó y no soy personaje. Lo vi, ese que sí, lo quería agregar. Gracias. Damos por concluida la Comisión General. Sí, también. Yo hace lo que me da la gana, no puedo. Kim Kardashian, la famosa Kardashian, se hicieron millonarias gracias a un video indie que grabó con otra mejor, no pierde nada. Que puse ese, contestaron todos los medios de comunicación. No sé si puso publicito que si es que yo tengo que hacer, ya estado en los medios, digo, son noticias, no son noticias. Digo, ningún medio de comunicación, una palabra de ley de permiso. Así es, me parece correcto. Pero ahora me estoy pegando el universo de la basura. Me parece muy bien. No importa, que la tengan policía de los textos, pasa bien. Pero yo pensé pues en las portadas, ¿sabes? Medios escritos, ya me quedo con eso. Vamos con el primer punto del orden del día. Iniciamos con el primer punto del orden del día, tratamiento del proyecto de ley de fomento de movilidad sostenible y desarrollo de la electromovilidad. Bien, este proyecto que fue presentado por la asambleísta Elizabeth Cabezas ha avanzado, ¿no es cierto? Es un proyecto que se complementa con la ley de eficiencia energética. Nosotros hemos trabajado mucho el tema de electromovilidad. En la ley de eficiencia energética constan temas importantes, hitos que son de avanzada y creo que
pioneros a nivel internacional de poner que a partir de 2025 todo transporte público sea el nuevo, ¿no es cierto?, o sea, eléctrico, en fin. Y creo que con la ley de electromovilidad se puede completar el tema. Sí, ha habido la oportunidad también de participar en algunos eventos internacionales que están promoviendo justamente estas leyes de electromovilidad y la gente que cree, ¿no es cierto?, que a través de transformar el transporte, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista del tráfico y la electricidad, la energía limpia es fundamental y cree que con una ley se puede conseguir. Entonces la idea era, hay una cantidad también de interés de asambleístas que han presentado sus observaciones y tal vez, como hemos hecho en otras ocasiones, entiendo que se enviaron todas las inquietudes muy válidas con relación a este proyecto de ley y comenzar más bien ya a trabajar en un primer informe para un primer debate, ¿no? Porque ya hemos escuchado mucho, ¿no es cierto? Ya han venido, ¿no es cierto?, datos, informaciones, se ha socializado. Yo quería con ustedes un poco quedar en que podríamos comenzar a trabajar ya en un informe para primer debate, incluyendo ya los diferentes aportes que se han dado. Sí, porque la idea era, si es que hay inquietudes de que podamos hacer mayores comparecencias o no, porque ya han estado los actos por hecho que siempre va a haber gente que pueda aportar y más bien comenzar ya a trabajar en un informe de primer debate y a invitarles, ¿no es cierto?, a los asesores de los asambleístas para que comencemos a trabajar en un informe. Ahí hay un punto crítico que yo creo que hay que decir con claridad. En el proyecto de Elizabeth quería crearse una nueva Agencia Nacional de Tránsito por Energía Sostenible. No, creemos que no es así, más bien debería ser una dependencia de la Agencia Nacional de Tránsito global, no podemos crear otra Agencia Nacional de Tránsito. Yo le he planteado eso a Elizabeth. Y por el resto la ley es muy positiva, o sea, cómo se promueve, cómo se incentiva ciertas cosas. Es un proyecto de ley interesante, salvo ese tema, ¿no es cierto?, que obviamente les comparto mi inquietud adicional de no podemos crear una nueva agencia para el tema de electromovilidad, ¿no es cierto? Sí, Fernando. Sí, gracias, presidente. Bueno, en todo caso, hace un momento no dije esto, pues aprovecho la oportunidad para desear a todos los señores asambleístas de la comisión, a todos sus equipos técnicos y a todos los funcionarios de esta comisión un lindo año 2020, ¿no? Y que todas sus expectativas se cumplan. Pero queremos pavo. Queremos pavo. Porque ya lo hemos visto, usted ha mandado fotos a ese chat de que usted cocina, sí. Así que no nos va solamente a dejar con las ganas. Así es, no importa. Queremos pavo. Qué bárbaro, no vuelvo a compartir ninguna de estas, porque además se puede hacer mal uso de la intimidad de... Bueno, no, muchas gracias, con todo gusto. En todo caso, lo que yo quería señalar es que me parece estupenda la metodología de trabajo implementada en esta comisión, porque hay que ser ejecutivo, así es. Y yo he pasado por otra comisión, no quiero ni mucho menos criticar, pero hay que viabilizar las cosas. Y aquí se ha dicho, y con razón, de que esta comisión es muy eficiente, que trabajamos, que presentamos leyes para tratamiento en el Pleno, pero yo creo que todo pasa por esta metodología que usted, presidente, con buen criterio ha implementado y que nosotros obviamente hemos aceptado y nos sumamos a este tema, ¿no? De no estar revisando artículo por artículo, revisando la coma, porque así no se avanza. En todo caso, sobre esta importante ley de fomento a la movilidad sostenible y desarrollo de la electromovilidad, creo que así es. Hemos recibido sí, la presencia de muchos actores privados, públicos. Ya tenemos una idea clara de lo que se trata y yo creo que es momento de ir trabajando con los asesores, obviamente, de aquí, de la comisión que tan buen trabajo hace, de nuestros asesores. Doctor Torres, por favor, le pido que empecemos a trabajar para preparar un informe un primer informe para conocimiento del Pleno sobre esta importante ley y así viabilizar estas leyes que son importantes y que seguirán dando esta imagen positiva de la comisión. Nada más, presidente, y gracias. Entonces, comenzaremos a proceder de esta manera. Doris, Rubén, sí, Fernando, tal vez no. Sí, presidente, yo creo que esta es una de las leyes más importantes, estratégicas y
de impacto de largo aliento y está en la línea justamente del combate al cambio climático, uno de los ejes, digamos, de transformación del transporte, que es uno de los principales contaminantes del transporte con gasolina y con combustibles. A mí solamente me parece que hay un actor fundamental para el primer debate que debemos convocar y que es la AME. Los municipios de este rato tienen las competencias de transporte. Creería que, por ejemplo, para la próxima reunión el presidente de AME podría ser convocado, porque si no consensuamos con ellos, si no les metemos en el debate a ellos, realmente no vamos a avanzar. Por eso habíamos estado comentando el tema del tranvía de Cuenca, presidente. Yo quiero reiterar la preocupación de la comunidad cuencana, usted la conoce también y es una preocupación de los asambleístas de la SUAY, el retraso en 3 periodos de alcaldía prácticamente de una opción de transporte eléctrico que ya está en la ciudad. Inclusive se habla de que hasta los vagones, las rieles, la infraestructura se ha dañado por el retraso, por temas burocráticos. En el caso de Pichincha tenemos el tema del metro, que valdría conocer también el avance de este proyecto, de modo que tal vez en esta invitación a AME podríamos plantear que venga el presidente de AME y las alcaldías que tienen opciones y podamos hacer una buena jornada de trabajo con ello, más del trabajo, digamos, tan sistemático que hace nuestro equipo de la comisión. Creo que estaríamos listos para preparar el segundo debate. Sí, entonces yo creo que es importante, si invitaríamos a AME, y además hay 3 municipios que están trabajando en movilidad sostenible, digamos. También es el municipio de Guayaquil con el tema del sistema de electrocables. Entonces, podríamos invitar a los 3 municipios para que cuenten sus experiencias y saber cómo avance será, porque justamente a eso ¿no es cierto?, a movilidad masiva, mejorar la calidad de la movilidad pública y usar energías renovables, sí. Rubén, Fernando. Muy rápidamente, solamente de acuerdo totalmente en que tiene que iniciarse el primer informe ya con los equipos de asesores para que empiecen a manejar este tema. Y la otra parte de la letra era lo que acaban de mencionar. Si consideramos pertinente, en este caso la mencionaba la asambleísta Solís, hacer una nueva comparecencia de algunos actores que tal vez se escaparon, que no pudieron venir en el tema de ministerios o la AME en este caso, hacer una reunión e ir incorporando poco a poco, pero realmente iniciar el tema de la elaboración del primer informe, nada más. Gracias. Sí, gracias. Mirando un informe sobre el panorama actual en América Latina sobre la electromovilidad, es interesante que son muy pocos países los que ya han determinado y mencionan a la electromovilidad como una medida de mitigación frente a los gases de efecto invernadero. Realmente en América Latina está Uruguay, Barbados, Bahamas, Costa Rica, Ecuador. Sería importante con este conocimiento quizás mirar en materia legislativa qué está proponiendo, por ejemplo, Costa Rica y Uruguay, un poco para ver en legislación comparada cuáles son esas miradas que se están dando desde estos 2 países, ya que, como señalo, son estos países los que tienen iguales consideraciones. Primero, han definido de que hay que hacer acciones de mitigación exclusivamente en el sector transporte en estos países. Y la segunda, que se identifica la electromovilidad como una medida de mitigación. Entonces, quizás sea importante que revisemos esto a ese nivel. No sé si pudiéramos también buscar la comparecencia de algún organismo internacional radicado en el Ecuador, quizás desde las propias Naciones Unidas, que nos comenten a nivel internacional cuáles pueden ser algunos, digamos, indicadores que ellos tengan o cuáles son sus percepciones respecto de este tema. Porque siempre es importante mirar en el contexto global, ya que creo que esta ley va a ser un aporte significativo como país, como Estado, en lo que son los indicadores ODS frente a la Agenda 2030 y también frente al cumplimiento del Acuerdo de París. Entonces, sería importante también relevar el aporte que va a tener esta ley frente a estos 2 contextos internacionales. Gracias, presidente.
efectivamente se puede invitar a los funcionarios o al presidente de la AME enviar tal vez este proyecto de ley a aquellos municipios que han asumido el tránsito, porque pues serían los más directamente vinculados con este proyecto, ver qué aportes nos pueden dar, también eventualmente recabar algún criterio sobre esta ley vigente que en el año, no sé si usted, presidente, ha tenido o a través de Secretaría si ha recibido algo respecto a qué reacción ha existido por parte de los señores transportistas que brindan servicio de transporte público respecto a esta obligatoriedad de que en el año 2025 cualquier renovación de nueva unidad tiene que ser a través de electromovilidad. No sé qué habrá habido, pero tal vez aprovechar para comentar sobre algo de esto. Y que tenemos que tener claro que si bien es cierto algunos gobiernos autónomos descentralizados, municipalidades han asumido el tránsito, la ley está sobre que hayan o no hayan asumido el tránsito, pues entonces lo que dispone una ley tiene que ser cumplida también por las municipalidades, ¿no? Así que sí, cumpliremos esta presencia de este importante sector acá en la comisión y vamos adelante en esto que usted ha propuesto. Gracias, presidente. Gracias. Por ejemplo, en el caso de Quito, sí nos hemos invitado por 3 ocasiones al secretario de Movilidad desde Quito y no han asistido, ¿no? Pero bueno, hagamos invitación directa al alcalde ahora y hacemos a todos los alcaldes, a los municipios, con relación a la inquietud que tenía Fernando. Se le invitó, iba a participar, tenía mucho interés, porque estuvo en el país el director de América Latina de las Naciones Unidas para el tema de cambio climático, donde uno de los grandes capítulos y la gran apuesta que están haciendo las Naciones Unidas es por el tema de la electromovilidad. Lamentablemente tuvo que bajar, está convocado. Ahora, lo que sí nos envió es una presentación que tienen sobre el panorama general de la electromovilidad a nivel mundial y a nivel regional. A ver, yo puedo hacer 2 gestiones, ¿no? La primera, como dice, que es una muy buena idea, invitarle a que él o un técnico que están ahí, que son muy buenos además, haga una presentación videoconferencia. Si no se da eso, con la presentación que tenemos, que les voy a pasar a ustedes, pues podríamos revisar esa presentación. De todas maneras, de aquí uno de los asesores que tenemos, Alfredo Sabanigo, es también un experto en eficiencia energética, en fin, podría ayudarnos a hacer la presentación, pero sería muy chévere si es que logramos acceder a la presentación por videoconferencia para que nos den el laboral. Nos quedamos con esas, digamos, 2 tareas globales: las Naciones Unidas, que nos hagan la presentación porque lo tenemos, y el tema de los municipios, ¿de acuerdo? Pero igual vamos trabajando ya con sus asesores. Eso quería pedirles, ¿no es cierto?, la autorización de ustedes para convocarles, ¿no es cierto?, a los asesores y poder ya trabajar en el articulado de la ley, ¿de acuerdo? Sí, solo una cuestión. El tema de la señalización es fundamental, porque con el nuevo cambio a futuro del tema de movilidad va a cambiar radicalmente el tema de señalización, y yo creo que en eso tiene que haber avances importantes en algunos organismos internacionales. Ojalá dentro de las exposiciones que vengan a hacer nos hablen algo de este tema. Es para mí fundamental. Perfecto. El tema de señalización. Claro, el tema de señalización ya son temas, ya el detalle que tienen que darnos, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, sí. No sé si ustedes seguramente sí lo vieron, pero esto aporta en el tema de que el mundo está yendo hacia la electromovilidad, y eso es importante, lentamente, pero está yendo hacia allá. Yo no sabía esto, ¿no? Tesla, la importante fabricante de autos eléctricos, ha tenido una fábrica en la China y ya se han terminado de ensamblar los primeros 3 vehículos, creo que decían, en China. Entonces es un tema importante, porque además había otra noticia que en la China, no sé en qué año, creo que en el año 40, todos los vehículos van a tener que ser eléctricos. Entonces es una tendencia mundial que es importante resaltar, y por esto de que Tesla tiene una gran fábrica seguramente de China, entonces se va a masificar. Ya han salido los primeros vehículos eléctricos. El mercado más grande de vehículos eléctricos es China, y él está marcando cómo van las cosas en el mundo, definitivamente, por el tema del consumo masivo que se tiene en China. Entonces, pero los vehículos autónomos, eso sí va a ser una realidad, o sea, sin conductor. Eso ya es una realidad en el cortísimo plazo. Con conductor, sí. Por ejemplo, pero además hay respuesta de los constructores, ya el ejemplo que pone Tesla, Volvo. Sí, a partir del año 2020 ya va a
construir motores tradicionales, sino solo eléctricos. Ya no motores de combustión interna, sino solo vehículos eléctricos. Y así, o sea, todas las marcas tienen ya vehículos y modelos eléctricos que están promocionados. Parece que nos estamos concientizando en un mundo que o cambiamos o destruimos. Total. Y yo confío mucho en los jóvenes, porque ellos son los que promueven esos grandes cambios. Sí. Confía también en los adultos mayores. Pero los jóvenes son los que tienen esa fuerza para hacer el gran cambio, ¿no? Nosotros tenemos que nos lleven a la juventud. Ayer daba una noticia justamente el príncipe de Gales, creo que hacen una especie de oferta. La cantidad de petróleo que tienen y todo apuesta por energías renovables. Entonces, justamente este viernes es la Asamblea Internacional de Energías Renovables en Abu Dhabi, donde también hay un espacio para los legisladores. Creo que voy a poder asistir este día viernes. Sí, que justamente ahora se está llevando la gran Asamblea Internacional de Energías Renovables en Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos tiene tanto petróleo, pero todo apuestan por energías renovables. Ellos tienen energías eólicas, fotovoltaicas, cambiaron muchísimo. O sea, ellos no utilizan el petróleo para generar energía eléctrica. Sí importan, pero para el consumo interno es a través de energías renovables. Y ahí hay un espacio interesante en la Asamblea de IRENA, es la Agencia Internacional de Energías Renovables, sobre una reunión de legisladores a nivel internacional. Voy a poder asistir este día viernes a esa reunión que recibí la invitación. Allá me estoy yendo. Sí. Sí, así es, larguísimo, para un día de reunión, pero así son. Pero creo que vale la pena, porque he de venir con ideas interesantes. Sí. Así es, entonces vamos así les informo además que voy a estar ausente ahí, sí, recibí la invitación y creo que vale la pena asistir, sí. Así es. Y esta agencia ha crecido muchísimo en poco tiempo, porque en el año 2011 se formó y el Ecuador fue miembro fundador. Tuve la ocasión también de estar en la fundación de esta agencia internacional. Genera muchos fondos para el tema de energías renovables, en el uso de las energías renovables a nivel internacional. Se mueven muchos recursos, justamente por lo que decían ustedes, ¿no? La gente toma conciencia y están invirtiendo muchísimo en tecnología y todo para dejar de usar el petróleo y usar... Pero además va mucho por nuestra forma de ser, ¿no? De cómo usar las cosas. El plástico es un ejemplo. El plástico es excelente, fundamental, ha cambiado el mundo. Felicito a la comisión. Salud. Es la única que hemos cumplido en el tema de nada plásticos aquí. Es un esfuerzo plástico. Pero sencillísimo. Y hemos cumplido, ya creo que vamos por 2 años ya. Y el plástico es así, es como usemos nosotros las cosas. El plástico es súper bueno, pero si usamos mal, ve los resultados. Y aquí sí. Esto de salida, salió ahora en enero, terrible, ¿no? Todo tiene cantidad de basura, plástico. Qué vergüenza como país, digamos, eso es así. O sea, ¿cómo puede ser? El comportamiento. El comportamiento. Y el relajamiento de la sociedad ecuatoriana. Tolerar. Para poner orden los policías y les reciben. Qué barbaridad, qué vergüenza. Es un relajo de sociedad. Tenemos... Terrible. Bien, concluyamos este punto, vamos al siguiente.
Continuamos con el segundo punto del día, señor presidente. Señor presidente, Con la resolución, sí. Diría que formalmente usted presente esta iniciativa que nos ha dado a conocer para que podamos inclusive tomar una decisión, no sé si votada, pero que quede constancia que se resuelve en ese sentido, ¿no? Sí, lo procederíamos. O sea, algo no es necesario votar, pero vamos a proceder, ¿no es cierto? Vamos a invitar, o sea, el tema de municipios, el tema de, voy a conseguir, ¿no es cierto?, la presentación de las Naciones Unidas sobre el tema de electromovilidad, que nos hagan una presentación. Y se trabajamos en el informe, sí. Trabajamos con el informe paralelamente, así es. Con estas comparecencias estaríamos listos, sí. Vamos con el siguiente punto. Perfecto. Continuamos con el segundo punto del orden del día, señor presidente. Tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la ley de turismo. Como decía Doris, la ley de turismo, o sea, tiene una ventaja, digamos, de que podría estar, ya eso es un poco también la decisión de la comisión y cómo que debemos sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional ya en segundo debate. Podríamos, ¿no es cierto?, ahorrar muchísimo tiempo con el fin de sacar una propuesta de ley que pueda ser ya aprobada en segundo debate, porque la resolución fue devolver, ¿no es cierto?, el informe en segundo debate para nosotros actualizarlo. Ya se hizo en el Código de Comercio, entonces ahí hay un antecedente interesante. Entonces, con eso creo que yo planteo, o sea, hay una gran responsabilidad que tenemos, recibimos a la ministra de Turismo, ese antecedente quiero darles, recordemos hace algún tiempo atrás, la ministra dijo que en una semana nos iban el Ejecutivo enviar la ley. O sea, yo creo que han pasado casi como el tranvía 8 meses y no tenemos la ley. Yo creo que no han de enviar, porque hay que ser consciente, el Ejecutivo debe estar con otras prioridades y una ley, no sé, yo no confío en que se envíe de parte del Ejecutivo oficialmente una ley. Y claro, eso nos deja medio, digamos, cojos, una mesa medio coja, porque lo bueno que envía el Ejecutivo es que envía con incentivos tributarios, cosa que no lo podemos hacer nosotros. Ese es el tema. Pero nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, en un proyecto, en reformas a la ley de turismo en la que se pueden hacer transformaciones profundas, actualizar esta ley que pueda transformar el turismo en el país, claro, faltando el tema de los incentivos tributarios si no tenemos el tema del Ejecutivo. Sí, señor presidente, pero mire usted, no creo que todo pase tampoco por incentivos tributarios en todo, porque además incentivos tributarios ya hay en otras leyes. Entonces no tendríamos que tal vez ratificar en los incentivos tributarios que ya existen. Lo que tenemos que dar es facilidad. Yo me acuerdo en campaña política, en la última campaña política, estábamos reunidos con unos agricultores en un meeting para presentar nuestras propuestas y tomó la palabra un agricultor y lo que decía, y creo que es el sentimiento generalizado de los ecuatorianos, que nos dejen trabajar en paz, que haya regulaciones, pero que no haya regulaciones excesivas, que no asfixien al sector privado. Entonces yo creo que hay que ver esas alternativas. Y yo lo que le iba a sugerir, señor presidente, es a la señora ministra de Turismo, que además es zambateña, envíele una comunicación, por favor, que si no nos mandan una ley, sí podrá pues hacer algún tipo de sugerencias para nosotros de aquí poder tramitar esas sugerencias. Eso sí, creo que es nuestra obligación inclusive y no combinarle, pero pedirle comedidamente. Sí, ella estuvo acá, pero entonces a través de una comunicación de la presidencia de la comisión, decirle que estamos ya entrando en fase final, se puede poner, de esta ley de turismo. Esperamos sus iniciativas que serán analizadas y posiblemente acogidas en esta comisión, pero tiene que venir esas iniciativas. Muy bien. Gracias, presidente. Doris y Rubén, sí. Que plantea Fernando, que ya podamos preparar, digamos, el cuerpo del informe final para segundo debate y ojalá inclusive enviarle eso y pedir los aportes dentro del texto, porque el procedimiento parlamentario obligatoriamente implicará que tratemos la ley que ya está acá, que fue devuelta desde el Pleno acá para presentar el informe de segundo debate. Y como dice usted, presidente, efectivamente,
estamos esperando una versión desde el Ejecutivo que no llega, mientras el país requiere reactivar el turismo. La falta de previsión en las medidas de octubre, que fue algo que lo trabajamos en la Comisión del Paro, justamente hizo, por ejemplo, que haya una caída en el tema de turismo, porque hechos de una explosión, digamos, de protesta popular, no vamos a juzgar ahora todo el debate que hubo, pero de cualquier forma implica, por ejemplo, mecanismos como que las embajadas envíen reportes de peligrosidad, de convulsión social, etcétera, y eso tiene impacto, no ese momento. Ese momento se cancelan paquetes, se cancelan visitas, etcétera. El impacto es, digamos, por lo menos todo este año. Entonces, es urgente la ley. Tenemos todas las condiciones. Escuchamos ya acá también al equipo técnico del Ministerio, recuerden ustedes, con el viceministro, con las otras personas. Yo creería que con el texto final para el segundo debate podemos hacer esas consultas y proceder. Como señala Fernando, más que el tema de incentivos económicos, que siempre son importantes, en esta ley hay 4 cosas que hay que mejorar. Primero es las competencias entre el Ministerio y los gobiernos locales, a los cuales se descentralizó, pero sin una adecuada guía. Entonces nosotros tenemos municipios que como toda promoción hacen un tríptico, hacen una fiesta, etcétera, pero eso no es gestión turística, eso es apenas pequeñas acciones de promoción. Lo que hay que crear, y recomienda la Organización Mundial de Turismo, yo lo he incluido en mis propuestas, es los organismos de gestión de destinos. El turista no viene al hotel tal, no viene al municipio tal, viene a un destino. Entonces hay toda una metodología y un desarrollo técnico que, digamos, en Latinoamérica lo usan los países que han tenido ya un buen desarrollo turístico, como Costa Rica, Chile, etcétera. Entonces hay que afinar el marco de competencias y los mecanismos de gestión. Segunda cosa, tenemos que tener medición correcta de cuánto aporta el turismo al país y de estadísticas propias. Eso lo teníamos en los años 2000 con la exministra Rocío Vázquez. Ella creó las cuentas satélites de turismo e infelizmente en las gestiones posteriores esto se perdió. Fue asesorado por la CEPAL, fue asesorado por la OMT. ¿Y qué son las cuentas satélites de turismo? Estadísticas propias que permiten hacer una medición y una adecuada planificación del desarrollo económico. Hoy se dice que el turismo aporta cerca del 5%, pero debe ser mucho más. Pero no se mide en las cuentas, claro. El 2%, pero no se mide el agregado que está disperso en las actividades de servicio según las cuentas del Banco Central. Eso no es caro, es algo que el país lo tuvo y se perdió. Inclusive los técnicos que el Ecuador formó trabajan ahora en la CEPAL de Chile, porque el Ecuador no valoró ese esfuerzo de ese momento. Luego es la tipificación adecuada de las modalidades de turismo que vamos a implementar en el país, turismo de convenciones, todas las formas de turismo sostenible, definidas para poder operativizar. Son 3 o 4 cosas claves de mejora de la ley que estamos a punto de sacarlos, presidente y compañeros. Yo creería que si hacemos el taller en Manabí que había propuesto Guillermo, si es que mandamos a consulta el informe de segundo debate, estaríamos listos para dentro incluso del primer trimestre votar esa ley. Y es una ley que realmente yo discrepo de los que decían ayer que las leyes no crean empleo. Las leyes incentivan cuando tienen mecanismos adecuados y prácticos. Si esta comisión entrega la ley de emprendimiento e innovación que hemos aprobado, la ley de turismo y las otras leyes que hemos mencionado en la planificación, yo creo que estaremos haciendo un gran aporte al país, presidente. De modo que yo complemento con eso las sugerencias que se han hecho para ojalá poder sacarlo pronto.
Realmente que iba en la misma línea, ¿no? Estamos hablando, creo que fue bien traída la petición de Fernando Urbano a la mañana de hablar de las leyes que podemos manejar, y hay tres fundamentales, lo que decía el asambleísta Cuesta, el tema de la ley de artesanos, que es un tema complejo, más por las dirigencias que hay dentro del grupo de artesanos, es un tema complejo, pero tenemos electromovilidad, tenemos turismo, y más allá de lo que pueda el ministerio aportar, hacer llegar la ley, creo que sí es importante combinarlo también para que a lo mejor con un plazo definido puedan entregar los aportes que tengan que entregar, pero no pararnos nosotros como comisión de la elaboración de una ley, una reforma que puede ser una reforma integral a lo mejor de un 99% de la ley, pero generar ese aporte al país. Yo creo que eso es fundamental. Pero me venía también la idea y la interrogante ese rato que yo tengo, es realmente el tema de planificación para el país. No sabemos realmente qué es lo que está pasando. Yo creo que ahí hay temas fundamentales dentro de esta comisión, el tema turismo, el tema de electromovilidad, etcétera, todo lo que tenga que ser. Y creo que es fundamental también pedir información ahora se llama, ¿cómo es? Planifica Ecuador. Planifica Ecuador también un poco de información respecto de lo que están pensando también, porque también es bueno conocer qué es lo que están queriendo hacer o qué es lo que pretenden hacer para este año también, por lo menos para saber y por lo menos para nosotros hacer las cosas encausadamente y bien dentro de lo que tenemos que hacer. Me parece que deberíamos tener algún conocimiento de lo que ellos pretenden. Nada más eso. Guillermo, para allá. Muchas gracias. Bueno, en el tema de la reforma a la ley de turismo, como esa norma fue enviada hacia la comisión para emitir un informe para segundo debate, la podemos realmente transformar y fortalecer, de eso se trata. Pero yo sí creo que es importante en ese taller que se ha planteado que exista la presencia y estén presentes al mismo tiempo el ministro de Comercio Exterior y la ministra de Turismo. ¿Por qué? Porque si no se concibe el turismo como una política pública y que sea parte también integrante de esta acción el Ministerio de Comercio Exterior, realmente va a seguir pasando lo mismo. Cada quien se cree dueño de la invención del agua tibia en turismo y no pasa absolutamente nada. Aquí tiene que ser una política pública bien encaminada. Existen los incentivos necesarios, nadie los conoce, y cuando alguien quiere implementarlos, los contratos de inversión le piden hasta la partida de nacimiento de la tatarabuela. Y no se hace. Entonces, justamente lo que necesitamos hacer es que en la normativa reglamentaria que hacen y desarrollan los propios ministerios, no sean tan engorrosas ni burocráticas. Tienen que dar facilidades justamente a la inversión. Y en eso es lo que nosotros debemos de centrarnos, en que esas regulaciones, esos acuerdos ministeriales, esas reglamentaciones de los ministerios vayan de la mano del espíritu del legislador y de lo que manda la norma, que es agilizar y dar todos los beneficios para que venga la inversión nacional y extranjera en materia turística y empezar también una gran promoción nacional e internacional de las leyes ya aprobadas y que se puede beneficiar cualquier inversionista en materia turística. Pero lo fundamental es poder hacer entender al sector público, en este caso al Ejecutivo, que el turismo es un sector estratégico y que debe ser implementado como una política pública de largo plazo, independientemente de quién gobierna este país, independientemente de quiénes sean los ministros. Entonces, esas políticas, esos principios, debemos dejarlas claramente establecidos en este segundo debate o el informe para segundo debate y las reformas que debemos hacer. En tal virtud, señor presidente, yo sí solicito que ya tentativamente podamos analizar en la próxima sesión la agenda de visitas. Y justamente en Manabí podríamos aprovechar tanto para el debate de la ley de turismo, pero también para el tema de la ley de reactivación económica Manabí Esmeraldas. El día de ayer hablaba con mi colega Mae Montaño para que justamente sea en Manabí y también en Esmeraldas en relación a la ley de reactivación económica, que es importante. Entonces debemos aprovechar estos espacios para abrir el debate y abrir justamente las apreciaciones de los diferentes sectores. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, entonces para concretar un poco, creo que es muy interesante el tema, lo que decía Fernando en su inicio. O sea, yo creo que hemos trabajado mucho también en buscar incentivos ya tributarios para el tema del turismo, y digo esto porque en la ley de fomento productivo hay ya incentivos muy interesantes además de la ley de turismo. Entonces yo creo que vamos, ¿no es cierto?, como Doris, que planteó muy bien ya la problemática de turismo, pues y más bien vamos a sacar un proyecto de ley que toque la problemática, esos 4 puntos que plantea Doris y los que nosotros consideremos pertinentes adicionales, pero ya poder trabajar. Entonces,
De todas maneras, informo que extraoficialmente conseguimos el documento que está manejando el Ministerio de Turismo y que trata de conseguir que se me envíe de la Presidencia de la República. Yo creo que no va a llegar ese día, pero tenemos el documento ya extraoficialmente. Entonces, ya hemos trabajado en una matriz. La idea sería también comenzar a trabajar con los asesores de ustedes en analizar la matriz que ya está realizada por los asesores de la comisión. Tiene ya una matriz completa de los proyectos de ley que existen, del proyecto vigente, del proyecto que maneja el Ministerio de Turismo, que tenemos el documento ya. Si logramos conseguir, y ya tenemos una matriz, podemos ir trabajando ya paralelamente también, ¿no es cierto?, con los asesores de ustedes en revisar esta matriz y ir formulando lo que decía Doris, ya una primera propuesta, para eso poder enviarle ya al Ministerio de Turismo a que haga sus observaciones. Definitivamente, pero y paralelamente, claro, cumplir el taller, porque es importantísimo. Vamos a priorizar, ¿no es cierto?, la visita a Manabí en la agenda que planteemos, ¿no es cierto?, en la próxima sesión, con fecha, ¿no es cierto?, para poder programar bien, invitar al Ministerio de Turismo, invitar al Ministerio de la Producción y como dice Rubén, también planifica Ecuador para que también esté presente en ese tema. Entonces, haríamos todas estas actividades paralelamente para ir ya convergiendo hacia una propuesta de un informe para que sea conocido en el Pleno. Una pequeña sugerencia, señor presidente. Mire, si bien es cierto, estas visitas a territorios son importantes, son necesarias, muchas veces no podemos estar en todos los sitios. Yo también quisiera que estemos en territorio, en Tungurahua. Ahí tenemos un destino turístico que es muy reconocido a nivel nacional e internacional, Baños. Lo que iba a sugerir es que, habiéndose ya propuesto este seminario, esta reunión en Manabí, se invite, si posible, a ese seminario, a esa reunión, a actores de diferentes provincias, y aprovechamos y hacemos una sola. Claro, un solo taller, no. Imposible. El taller en turismo sería solo ese en Manabí. Pero que allá acudan actores de diferentes provincias. Totalmente. Ejemplo, sí. La municipalidad el gobierno provincial de Tungurahua, conjuntamente, claro, que tiene la que siempre hemos trabajado de manera conjunta, pueda ir un delegado, dos delegados allá que nos den sus aportes y así cumplir este trabajo en una sola localidad, porque pretender ir a todo territorio. No, así es, no. El taller para turismo es ese. Otra cosa es el tema de la socialización de la ley, que no tenemos que ir toda la comisión, podemos ir grupos a socializar, es otra cosa, ¿no es cierto? Pero el taller sería exclusivamente, ¿no es cierto?, un taller para la ley de turismo que lo haríamos en Manabí. Y una pequeña consulta, disculpen tal vez si no estoy enterado, la ley de reactivación económica ya se aprobó y está vigente. ¿Y por qué es que se quiere que conozcamos? No. Hay una ley propuesta por la asambleísta May Montaño con relación a la reactivación de las provincias de Manabí. O sea, habla de Esmeraldas, pero decimos aquí, incluir a Manabí también, entonces, y está aquí. Entonces, la idea sería, este sería un proceso de socialización más bien de la ley. El uno es el taller que haríamos sobre el tema de turismo, que es un taller de trabajo, y estando así hacemos la socialización del proyecto y escuchamos a la gente. Pero una ley de reactivación ya está aprobada también del sector. Bueno, aquí una muestra más de que nos llenamos de leyes y las leyes. El 13 de marzo, aquí algo 13 de enero. Señor presidente, perdón que estaba. No, tranquilo. Pero algo que Fernando Urbano tiene muy presente y que creo que es inquietud de todos los asambleístas. Leyes tenemos y buenas leyes. Lo que no sucede en el país es que se cumplan las leyes. No se cumplen las leyes. Entonces ese seguimiento de las leyes sería algo importante que deberíamos inclusive introducir si en algún momento reformamos la ley orgánica de la función legislativa. El documento que preparó Fernando, inclusive con una publicación súper buena, ¿no es cierto?, del primer seguimiento de una ley, que es un documento sin precedentes, porque qué importante lo que hice. Presidente, solo un punto de información. El día 21 me dijo el presidente de la Asamblea que estaría agendada la presentación. En el Pleno, buenísimo. Felicitaciones, Fernando. Y ese mismo día se haría una presentación, digamos, ya del libro oficial que eso se está organizando con la Fundación Hans Seidel. Perfecto, sí. Entonces, hay una publicación súper buena del tema del seguimiento de la ley del momento productivo. Excelente, qué bueno que ya conozcamos en el Pleno, Fernando. Y Rubén. Realmente la necesidad de hacer el seguimiento, para que estoy con un catarro fuertísimo. Pero habíamos hablado ya de que en cada ley
exista la posibilidad de generar la obligatoriedad, en definitiva, de que se aplique esta ley, de que se la socialice y de que se la vaya cumpliendo por parte de las diferentes entidades, en este caso GATS y todo. Yo creo que eso no creo que atenta contra la ley, ni mucho menos el poner alguna transitoria, alguna cuestión en la parte legal sobre ese tema, pero ya hacer la exigencia, porque, como dije, está bien hacer una norma, hacer una ley, pero si nadie la sigue, nadie la cumple, nadie la conoce, no sirve de nada. Entonces generemos la obligatoriedad en cada una de las leyes que vayan saliendo de esta comisión, para que realmente los GATS, a través de los departamentos, tienen un montón de departamentos comunitarios, legales y todo, entonces que revisen las leyes que vayan saliendo, pero también que sea obligatorio de que los GATS puedan capacitar en los diferentes ámbitos a los agricultores, a los artesanos, a los entes turísticos, a todo el mundo, y así vamos ganando realmente en poder ampliar el conocimiento de la ley, porque la gente no es que no quiere que se aplique la ley, sino que no conoce. Nosotros hemos tenido en el grupo fronterizo casos de las remisiones. Había un caso de las remisiones, creo que fue de la ley económico, la de fomento productivo. Exacto. Una en donde solamente 2 personas se habían beneficiado a nivel nacional. Entonces, yo creo que sí deberíamos mantener este tema de que en las leyes podamos poner una transitoria a todas, ¿no? De carácter general, sobre este tema de la difusión, socialización y del conocimiento de la gente. Sí, gracias. Bueno, la ley de emprendimiento también en sí hay, y el presidente sí me ha ofrecido, el presidente de la Asamblea Nacional, darle el apoyo para promover, por ejemplo, la ley de emprendimiento. O sea, ya se aprobó y nosotros promover en territorio la ley de emprendimiento. Es decir, estas son las ventajas, esto contiene la ley, en fin, hacer un proceso post-aprobación. Pero ahí, señor presidente, hay pues estas, ¿cómo se llaman? Las oficinas, las casas legislativas. Ellos son los que deberían hacer ese trabajo. Porque nosotros como... No, pero fomentar, sacar publicaciones, hacer conocer a los municipios para que se conozca la ley. Y respecto a una consulta, señor presidente, respecto a esta transitoria que señala Rubén, que me parece que sí sería pertinente, ¿no habrá también la posibilidad de a futuro poner también una transitoria que el Ejecutivo tiene que en un tiempo perentorio promulgar el reglamento a la ley? Pues porque aquí hemos visto que se promulga la ley un año y no hay reglamento. Pero ahí más bien creo que es parte de nuestra actividad. En la ley se aprueba, dice, en plazo de 90 días se emitirá el reglamento. Pasan en la ley de empresas públicas del 2008 todavía no tiene el reglamento. Esa es solo para ponerles un ejemplo, estamos hablando de 2008, estamos hablando ya 11 años y no tiene reglamento. Ahí es el control político, porque si hay una disposición legal, hay incumplimiento de los ministros. Claro que es incumplimiento ya de la presidencia de la República, que se vuelve políticamente más... Entonces el reglamento deberá emitirse en X. Sí, claro. Y por ejemplo, en la ley del emprendimiento dice en 90 días debe estar emitido el reglamento. Sí. En la ley de eficiencia energética que aprobamos 90 días, en marzo, abril, mayo, junio tenía que estar, hasta ahora todavía no hay el reglamento. Señores, perdón, sí. A ver, entonces, mire, estábamos hablando de este incumplimiento del Ejecutivo en cumplir una obligación que además facilite el cumplimiento de la ley. 11 años en un caso, 6 meses en otro caso, 8 meses... Y leyes que se han aprobado acá. Yo sí les solicito, señor presidente, si ustedes consideran así pertinente, señores asambleístas, a través de Secretaría, enviar una comunicación, pues porque usted señalaba el control político, la fiscalización que nosotros estamos autorizados y obligados a hacer. Enviemos una comunicación en la comisión en donde se aprobó esta ley. Estamos absolutamente preocupados, no se ha emitido el reglamento, que nos informen por qué razón, pues... Caso contrario, ustedes estarán sometidos a lo que dice la Constitución, pues. Le mandamos al ministro de Energía y al presidente tocó el ministro de Energía. Pero lógico, pues. Gracias. Punto de información. En otros países, el problema es que la norma secundaria muchas veces incluso llega a contradecir el espíritu de la ley original. Como la Asamblea se pronuncia de una manera que no le gusta al Ejecutivo de turno, el Ejecutivo o no emite el reglamento o hace un reglamento trucho.
lo que deberíamos hacer nosotros no solo es vigilar si se emitió o no el reglamento, sino verificar si el contenido de ese reglamento guarda concordancia con el espíritu de la ley y la motivación que tuvimos como legisladores. Porque caso contrario, lo que no lograron posicionar en el debate legislativo o incluso en el veto, a veces se encuentra en el camino corto en el reglamento, y eso es lo que suele suceder. De nuestra experiencia en el trabajo del control de la Ley de Fomento Productivo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, no se creó el Fondo de Turismo, no se lo creó, existiendo fuente de financiamiento, y cuando propusimos en la siguiente en esta nueva ley de la Proforma, tampoco no se contestó. Debemos seguir insistiendo en la Ley de Turismo, y eso estoy haciendo ya la propuesta, porque debería establecerse el fondo. Pues si existen los recursos, ¿por qué los recursos se quedan en finanzas? Y esos recursos deberían ir al fondo. El diario El Comercio, lamentablemente, yo no sé por qué razón El Comercio lo tenía publicado, pero ahora uno quiere entrar al link y ya no puede, ya no se le abre, pues busca otras noticias y le abre. Pero hace 5 días publicó una noticia que decía: Ecuador invirtió 154.3 millones en promoción turística y no hemos tenido resultados. 10 años, 154 millones en promoción turística. Entonces, eso es realmente un llamado de atención, y deberíamos nosotros también sobre este tema poner mucho cuidado cuando vayamos a trabajar sobre la ley. ¿Qué otro tema, por ejemplo? ¿Se acuerdan que trabajamos sobre el seguro agrario? Y nosotros... Sí, pero no se aplicó, en el reglamento no existe. No existe. No está claramente establecido en el reglamento cuáles son las facilidades que se tienen en los sectores priorizados de la economía, por ejemplo, de vivienda social sostenible. No, ni los mecanismos, por ejemplo, para promover las iniciativas empresariales para lograr tener industrias vinculadas a materiales de construcción sostenibles. Recuerden ustedes que nosotros decíamos que a través se podían generar sistemas constructivos sostenibles. Resulta que por esta tarea de control político, y eso les comento así como algo ya anecdótico, me topé en el aeropuerto con un inversionista extranjero, y ya conversando luego hicimos una amistad todo, y él venía al Ecuador para buscar una inversión para hacer prefabricados en bambú. Y bueno, ya ha pasado algún tiempo, hemos logrado hacer ya un nexo con los organismos gubernamentales, pero sería, por ejemplo, el primer resultado de que se aplique la Ley de Fomento Productivo para hacer las primeras importaciones de 4 millones de cañas de gadúas al exterior para hacer preelaborado de exportación. Y con la posibilidad de que ellos hagan una planta industrial de procesamiento de bambú para hacer rieles ferroviarios para ellos exportar a otros lugares, porque ellos quieren estar aquí, porque las consideraciones del bambú ecuatoriano son las que les permiten tener las especificaciones técnicas de resistencia que ellos están generando, que es increíble. Tienen los elementos constructivos en bambú, tienen mayor resistencia que el acero y mayor flexibilidad en un solo elemento, y además es sostenible. O sea, es increíble. Pero, ¿qué le digo, señor presidente? Entonces yo promoví mucho y alabé las virtudes de nuestra Ley de Fomento Productivo, pero no hay un reglamento que permita, por ejemplo, en el caso de este tipo de inversiones, facilitar y promover que esto se aterrice. Entonces, con Fernando conversábamos hoy, antes de iniciar la comisión, y justamente señalábamos esto, o sea que hay una tarea de seguir las leyes que puede ser tan poderosa como hacer las leyes, porque además nos ubica en la Asamblea en el hecho de hacer respetar la ley, y que la ley se respete, y que si se respeta la ley, el beneficio le llega al ciudadano, y el ciudadano va a valorar el trabajo legislativo. Entonces, creo que es una tarea que quizás podemos hacerlo con la Ley de Eficiencia Energética, por ejemplo, aprobamos la Ley de Bomberos de un solo artículo, pero sería bueno hacer un oficio a ver qué ha pasado, o sea, verificar si se cumplió o no se cumplió. ¿Sí me comprende? Entonces, esa tarea autoimpuesta... No.
recargando en la planilla de la tasa de... Nos puede dar, ya vamos a tener esta ley también que sobre el tema del alumbrado público, o sea, hay un sinnúmero de leyes que les vamos vigilando. Para el sector rural, que no se implementa, que ya pusimos en la ley, y no se implementa la tarifa especial para el sector rural. Mire, entonces es una tarea muy interesante de la comisión que podemos hacerlo como evaluación, adoptarlo y hacerlo, que quede en nuestro cronograma de trabajo de este año. Gracias. Sí, señor presidente, justamente usted ha topado un tema del cual me iba a referir, que es sobre la reforma al artículo 63 de la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica. La hemos aprobado cerca de 3 meses atrás y todavía el Ejecutivo no la implementa. Esto no puede ser así. Inclusive esa disposición fue inclusive aceptada por el veto presidencial. Entonces no es posible que un proyecto de ley que nace de esta comisión, que se aprueba en el Pleno de manera unánime, que llega al Ejecutivo, que el Ejecutivo la acepta, duerma el sueño de los justos, cuando el sector rural necesita de un apoyo importantísimo en esta materia para cuidar el bolsillo de la gente. Así que, señor presidente, yo hago un llamado para que usted, a nombre de la comisión, envíe el oficio correspondiente para exigir el cumplimiento de esta disposición legal que va a beneficiar al sector rural ecuatoriano. Sí, hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, también en tarifas había una tarifa preferente para movilidad eléctrica que ya va a estar un año de vigencia, tampoco han establecido la tarifa, que es un tema a los técnicos que diga, por favor hagan los estudios y el directorio, que es de 3 personas, aprueba el directorio de la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, pero no hay esa respuesta. Pero mire usted, señor presidente, cómo nosotros mismos como asambleístas no hacemos uso de nuestra competencia, de la competencia de fiscalizar. ¿Cuál es la razón para fiscalizar a un ministro? Incumplimiento de la ley. Claro. Hay una ley aprobada, el señor ministro, por la razón que sea, no, perdón el término, le da la gana de implementar la ley. Aquí nosotros podemos llamar a juicio político al señor, pues. Aquí podemos llamar a juicio político al señor. Esa sería la única forma que las leyes se cumplan. Eso es lo que tenemos, control político. En la comunicación que usted mande, de alguna manera, obviamente muy cordial, pero contundente, tenemos que decirle, caso contrario, usted estará sometido a lo que la ley determina, pues que es una respuesta política a la Asamblea. Bueno, gracias por cumplir este punto. Vamos con algunos deberes y tareas, ¿no es cierto? Sí. No, y cerramos ya clausuramos la sesión. Muchas gracias a ustedes. 3 minutos damos para cancelar la sesión, señor presidente. No, gracias. Gracias. La otra semana revisamos la agenda. Perfecto, sí. Gracias.